Hola, ¿qué tal? Continuamos con el dictado de la unidad 5 del programa y en esta clase trataremos específicamente dos temas: las subdivisiones anatómicas del sistema nervioso central y las estructuras protectoras de este sistema nervioso central. Debajo, como siempre, tienen especificada la bibliografía obligatoria para los temas de esta clase. Ya en clases anteriores han visto que, si bien el sistema nervioso es uno solo, anatómicamente se lo divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico constituido por todos los nervios sensoriales y motores que conectan al sistema nervioso central con todos los órganos y superficies de nuestro cuerpo, como pueden apreciar en la imagen. Aquí agregaremos que las raíces de estos nervios periféricos pueden encontrarse ubicadas en el encéfalo, como ven aquí, y entonces se los denomina nervios craneales, que son los que manejan la sensibilidad y la motricidad de la cara, la cabeza y el cuello. O estos nervios periféricos pueden originarse en la médula espinal, y en tal caso los llamamos nervios espinales, que tienen a cargo la sensibilidad y motricidad de todo el resto del cuerpo, del cuello hasta la punta de los pies. Nosotros tenemos 12 pares de nervios craneales, 12 que se distribuyen hacia la derecha y 12 análogos en origen y función se distribuyen hacia la izquierda. Lo mismo sucede con los nervios espinales, que son 31 pares, izquierdo y derecho. Haremos un esquema de las principales divisiones anatómicas del sistema nervioso. Dijimos que entonces el sistema nervioso periférico se divide en 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Y en el sistema nervioso central tenemos la médula espinal, que está representada aquí en la imagen de la derecha en color naranja, podríamos decir, ¿sí? Llega hasta aquí. Y por encima de ella, la otra gran subdivisión, que es el encéfalo, todo esto. Esta es una imagen lateral del sistema nervioso central. Estamos viendo la cara externa izquierda, ¿sí? Esta sería la parte ventral, que da hacia adelante, es decir, la persona tendría aquí la cara y su vientre. Y esta sería la parte dorsal, que da a nuestra espalda. Bien. El encéfalo se subdivide en tres partes principales, que de abajo hacia arriba son el tronco encefálico, que estaría ubicado justo por encima de la médula espinal, que a su vez se divide en tres estructuras. El bulbo raquídeo, la porción del tronco justo por encima de la médula, como pueden ver aquí, termina la médula espinal y comienza el bulbo raquídeo. Por encima del bulbo tenemos la protuberancia anular o puente de Barolio, aquí, el puente, y por encima de ella el mesencéfalo, que bueno, aquí no se ve, luego les explico por qué. Otra gran subdivisión del encéfalo es el cerebelo, que está ubicado
por detrás del tronco encefálico, específicamente aquí, detrás del bulbo y la protuberancia. Y por último, el cerebro. Fíjense que encéfalo no es lo mismo que cerebro. Cerebro es solo una parte del encéfalo. Bien, el cerebro se subdivide en dos estructuras. El diencéfalo, justo por encima del mesencéfalo, que tampoco lo podemos observar en la imagen, y por encima del diencéfalo, todo esto que vemos aquí, que es el telencéfalo. ¿Por qué no podemos ver el diencéfalo y el mesencéfalo? Porque el telencéfalo, durante el desarrollo embrionario, crece muchísimo, sobre todo dos partes del telencéfalo, que son los hemisferios, ¿sí? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? Aquí estaríamos viendo el hemisferio izquierdo, la cara externa, ¿sí? Los hemisferios telencefálicos crecen por encima del diencéfalo y se van ensanchando hacia los costados, desbordándose y cayendo hacia abajo, con lo cual el diencéfalo y el mesencéfalo quedan recubiertos por los hemisferios telencefálicos y por ello no los podemos ver en esta imagen. Es bastante similar a lo que ocurre con las ramas de un árbol. Crecen hacia arriba y a medida que se van haciendo más abundantes, la copa del árbol cubre siempre una parte del tronco, ¿sí? Esto significa que para poder ver estas estructuras, los anatomistas han tenido que hacer cortes. Luego ustedes verán específicamente los distintos cortes. Se han entretenido bastante los anatomistas porque han ideado distintos tipos de cortes según el plano que eligieron, ¿sí? Aquí, si hacemos un corte por el plano medio o plano sagital, podemos separar la parte izquierda de la derecha y entonces podemos observar ahora sí el mesencéfalo por encima de la protuberancia, ¿sí? Todo esto que forma el tronco encefálico, y arriba del mesencéfalo el diencéfalo, que antes no lo podíamos ver. ¿Sí? Entonces tendríamos la médula espinal, el tronco encefálico con sus tres subdivisiones y el cerebro con el diencéfalo y el telencéfalo. Y por detrás estaría el cerebelo. Bien, en las siguientes clases trabajarán específicamente cada subestructura, sus particularidades anatómicas y sus funciones. Otra característica importante es que dentro del sistema nervioso central, los núcleos o conjuntos de cuerpos neuronales, dendritas y axones no mielinizados componen la llamada sustancia gris, mientras que los tractos o conjuntos de axones mielinizados conforman la llamada sustancia blanca. Justamente eso se debe a que el revestimiento mielínico, por ser la mielina una sustancia lipídica, le da un color blancuzco similar al de la grasa, que también es lipídica. Bien, la sustancia gris, al estar conformada por cuerpos neuronales, tiene funciones de recepción, análisis y procesamiento de la información, tal como sucede a nivel de una sola neurona, en la cual las dendritas reciben estímulos y el soma, que también los recibe, lo procesa haciendo la sumatoria de potenciales locales. Por su parte, la sustancia blanca
formada por axones mielinizados, conduce los impulsos nerviosos, es decir, que transmite información de una estructura de sustancia gris a otra estructura de sustancia gris, para arriba en dirección ascendente y en dirección descendente. Filogenéticamente, el sistema nervioso se ha ido conformando por un núcleo de sustancia gris que, a medida que las especies se fueron complejizando, fue rodeado por otros núcleos de sustancia gris y en el medio de ambos sustancia blanca para conectarlos. Esta figura no pretende ser más que algo muy esquemático, pero en nuestra especie la estructura más primitiva, podríamos decir, que es la médula espinal, formada por sustancia gris central que procesa información de manera refleja, es decir, que emite respuestas siempre iguales. Y esta estructura está rodeada por sustancia blanca que le permite conectarse con núcleos grises del tronco encefálico. El tronco encefálico tiene a su cargo la coordinación de las funciones vitales, por ejemplo, los latidos cardíacos, la respiración, ¿sí? Es decir, que hasta ahí, hasta el tronco encefálico y la médula, tendríamos un sistema nervioso bastante instintivo en su procesamiento. Pero el ambiente que nos rodea es muy complejo y cambiante. Y al igual que en otras especies, estas estructuras fueron rodeadas por nuevas capas de sustancia blanca que formaron conexiones con nuevos cuerpos neuronales, y así se formó el diencéfalo, que junto con estructuras más arcaicas del telencéfalo forma el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Finalmente, la capa más externa del telencéfalo, la corteza cerebral, nuestra última adquisición evolutiva, procesa la información que recibe de manera racional. De este modo, según hasta qué estructura llegue la información sensorial que recibimos, nuestras respuestas van a ser más instintivas o más emocionales o más racionales, precisas y complejas. Veamos ahora las estructuras protectoras del sistema nervioso central. Como este tiene funciones muy importantes en nuestra especie, está rodeado por muchas protecciones. De afuera hacia adentro, la protección más externa está formada por los huesos del cráneo y de la columna vertebral. Entre la cara interna de estos huesos y el sistema nervioso central se ubican otras protecciones llamadas meninges, que son 3 membranas de tejido conectivo que de afuera hacia adentro se denominan dura madre, aracnoides y pía madre. Por fuera de las meninges, es decir, por fuera de la dura madre, entre los huesos de la columna vertebral únicamente, hay un pequeño espacio llamado espacio epidural. Este no está presente entre los huesos del encéfalo y la dura madre. Y a su vez, entre el aracnoides y la pía madre, hay otro espacio muy importante, que es el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que también brinda importantes protecciones. Finalmente, existen también una serie de barreras formadas por células gliales y otros tipos de células que funcionan a modo de filtro entre el tejido nervioso, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. El conjunto de todas estas
protecciones no solo resguarda al sistema nervioso central de golpes o lesiones, sino también de las fluctuaciones que sufren diversas sustancias en el torrente sanguíneo y de otras que podrían ingresar a él a través de la sangre. Veamos ahora cada una de estas protecciones. La protección más externa está formada por los huesos del cráneo y de la columna vertebral. Estos huesos no forman parte del sistema nervioso, sino del sistema óseo, pero le brindan una protección fundamentalmente contra golpes. El cráneo, o también llamado neurocráneo, es una caja ósea que contiene y protege fundamentalmente al encéfalo. Está formado por 8 huesos, ¿sí? Este sería el frontal, aquí por detrás el hueso occipital, luego tenemos que aquí solo se ve una partecita donde estaría nuestra sien, el hueso esfenoides, y por delante y entre el hueso nasal se ve una pequeña parte del etmoides, que es un hueso muy cortito, compacto. Y luego tenemos 2 huesos parietales, este de la izquierda y su análogo a la derecha, y 2 huesos temporales también, este de la izquierda y su análogo a la derecha. La columna vertebral contiene y protege a la médula espinal. No es un hueso único, ya que eso no nos permitiría sentarnos o agacharnos, sino que está formada por 33 vértebras separadas pero articuladas entre sí, lo cual nos permite una gran variedad de movimientos. Son 7 vértebras cervicales, nuestro cuello, ¿sí? 17 a la altura de la espalda, 5 vértebras a la altura de la cadera y 4 en el coxis. De estos huesos, de los agujeros orificios dejados a través de estos huesos, sobre todo aquí en la base del cráneo, y ahora vamos a ver en otra diapositiva dónde están ubicados en la columna vertebral, salen los pares de nervios craneales y espinales para dirigirse a todas las superficies de nuestro cuerpo. Aquí podríamos ver todas las protecciones alrededor de la médula espinal. Cada vértebra, ¿sí? Aquí, bueno, le falta aquí un segmento, en realidad esta parte dorsal o posterior y la parte ventral están unidas entre sí. Cada vértebra posee 3 agujeros. El agujero central, este de acá, denominado conducto vertebral, aloja a la médula espinal, que es esta que se ve aquí. Los 2 agujeros laterales, el derecho y el izquierdo, son los agujeros intervertebrales que, como dije antes, permiten el paso de los 31 pares de nervios espinales que forman parte del sistema nervioso periférico. Aquí vemos solo un par. Y esta imagen permite ver también el recubrimiento de las meninges, la dura madre en color gris, la aracnoides en color rosa y la pía madre en este color marrón clarito, anaranjado. Aquí estaría el espacio epidural o peridural entre la cara interna de los huesos y la dura madre. Este espacio permite, al no estar tan adherida la dura madre a las vértebras, permite mayor flexibilidad a los movimientos de la columna sin que se dañe la médula.
Y también podemos observar el espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pía madre, sería aquí, ¿sí? Por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo rodeando a la médula externamente. Y este líquido también va a circular por un canal ependimario, que es este pequeño orificio que se ve aquí justo en el centro de la médula espinal, también llamado conducto central, que atraviesa toda la médula internamente. Las tres meninges, como dijimos, recubren todo el sistema nervioso central, ¿sí? No solo la médula espinal, como se ve aquí, sino también el encéfalo. Y añaden una protección complementaria a la de los huesos. La dura madre, la meninge más externa, está fuertemente adherida a la pared interna de los huesos del cráneo. Aquí no hay espacio peridural. Esto restringe los movimientos excesivos del encéfalo, por ejemplo, si sacudimos la cabeza o nos desplazamos o aceleramos o desaceleramos, si vamos corriendo o en auto, permite que se golpee contra los huesos del cráneo, es decir, que aporta sostén y resistencia mecánica. La aracnoides, la capa intermedia, y la pía madre, que es la meninge más interna, y se adhiere a toda la superficie externa de la médula y del encéfalo. También envuelve, como ven aquí por el espacio subaracnoideo pasan todos los vasos sanguíneos, venas y arterias. Aquí hay un vaso sanguíneo representado. La pía madre envuelve durante un pequeño trayecto, ¿sí? Aquí la podemos ver, a estos vasos arteriales que se adentran en el tejido nervioso, impidiendo, a modo de filtro, el pasaje de microorganismos, sustancias o micropartículas que puedan ser perjudiciales para nosotros. Nos protege así de inflamaciones, infecciones, como encefalitis o meningitis, y del daño neurológico que puedan generar otras sustancias. Bien, por este espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo que veremos a continuación. Este líquido se forma en los ventrículos cerebrales, un sistema de cavidades ubicadas dentro del encéfalo que, si no fuera por la presencia de este líquido cefalorraquídeo, estarían vacías. Son estas de aquí, 1, 2, 3, y esta tiene su análogo del lado izquierdo, ¿sí? Que son 4. Y en la superficie tienen pliegues de capilares, que son estas estructuras color rojo, capilares sanguíneos, donde se encuentra la barrera sangre líquido cefalorraquídeo que veremos a continuación. A medida que se va formando el líquido cefalorraquídeo en estos ventrículos, va pasando de un ventrículo a otro por estos conductos que los comunican, y al llegar al cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo continúa circulando por el conducto ependimario o canal central de la médula espinal, y también, como pueden ver aquí, sale hacia el espacio subaracnoideo para circular rodeando todo el encéfalo y toda la médula espinal. Y circula entonces rodeando al sistema nervioso central tanto por dentro como por fuera. Este líquido cefalorraquídeo tiene importantes funciones. Por ejemplo, amortigua los golpes que puede sufrir el tejido nervioso contra los huesos del cráneo o del raquis.
aliviana el peso del encéfalo sobre la columna vertebral. Recuerden que nosotros tenemos una posición bípeda, gracias a que el encéfalo flota en este líquido, nuestra columna soporta solo unos 50 gramos de casi el 1,5 kilos que pesa el encéfalo. También mantiene una presión intracraneal adecuada y constante, compensando los cambios a fin de mantenerla en homeostasis. Cuando aumenta la presión, disminuye la formación de líquido cefalorraquídeo y si la presión disminuye, aumenta la formación de líquido cefalorraquídeo. Lubrica también los haces de mielina, elimina los desechos producidos por las neuronas y en menor medida participa en la nutrición de las células nerviosas. Ahora veremos cómo se forma y el papel de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Les pido que retengan de esta imagen estas figuras en color rojo en el interior de los ventrículos y estas cisternas, que son varias, son lugares donde el espacio subaracnoideo se ensancha, ¿sí? Aquí, 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 que luego también se las voy a mencionar. La barrera sangre líquido cefalorraquídeo o barrera hemato líquido cefalorraquídeo tiene la función de filtrar constantemente la sangre que llega a los ventrículos cerebrales para formar permanentemente líquido cefalorraquídeo. En la diapositiva anterior vimos esas estructuras rojas en el interior de los ventrículos, a donde llegan los vasos sanguíneos, y que son estas que aparecen aquí a la izquierda, los vasos sanguíneos en color rojo, y otras células que los rodean. A la izquierda tenemos una vista ampliada de esta imagen que nos permite apreciar que las células que forman las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está el núcleo de una de estas células, dejan espacios entre ellas, ¿sí? Estos pequeños espacios o fenestraciones son orificios por donde pueden pasar las sustancias que vienen viajando por la sangre hacia el interior de los ventrículos donde está el líquido cefalorraquídeo. Pero entre estos vasos sanguíneos fenestrados y el espacio ventricular donde está el líquido cefalorraquídeo ya formado, se interpone esta barrera sangre líquido cefalorraquídea constituida por el epitelio coroideo. El epitelio coroideo está formado por células ependimarias modificadas, es decir, son ependimocitos, tipo de células gliales, y están modificados porque establecen entre sí uniones impermeables o de oclusión. Estas uniones impermeables unen las membranas de las células que están contiguas y también las sellan, impidiendo que las sustancias pasen por este pequeño espacio que hay entre las células. Solo permiten que algunas sustancias pasen a través de las células, es decir, teniendo que atravesar las membranas mediante mecanismos específicos de transporte a través de membrana. Algunas sustancias son difusibles, como el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Pero otras, hidrofílicas, por ejemplo, deberán tener transportadores específicos para poder pasar a través de la membrana de los ependimocitos. De hecho, estos ependimocitos modificados
Poseen transportadores específicos para la entrada de agua, glucosa, proteínas y electrolitos como el sodio, el potasio, el cloruro, el calcio, que ustedes ya han visto. Y también posee transportadores específicos para la salida de desechos hacia la sangre. De este filtrado que hace este epitelio coroideo, resulta que el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente y cristalino, de composición bastante similar a la de la sangre, pero con mayor abundancia de agua. Fundamentalmente no posee glóbulos rojos ni microorganismos. De las cisternas que mencioné anteriormente, se puede extraer líquido cefalorraquídeo para analizar su composición si se sospecha lesión o infección del sistema nervioso central. Eso se realiza a nivel de la zona lumbar, mediante la denominada punción lumbar, y si el líquido cefalorraquídeo deja de ser cristalino y transparente debido a la presencia de sangre o a la acumulación de microorganismos, células o sustancias tóxicas, se confirmarían los distintos diagnósticos. Otra de las barreras es la barrera hematoencefalomedular. Se la descubrió en 1885, vinculada al encéfalo, y entonces se habló de barrera hematoencefálica, pero luego se determinó que también está presente a nivel de la médula espinal. De modo que nos referiremos a ella como barrera hematoencefalomedular. Está constituida por las uniones impermeables que establecen las células que forman las paredes de los capilares sanguíneos. Aquí tenemos una célula, la otra, y están unidas entre sí mediante uniones impermeables. Es decir, que en este caso, esta barrera, se trata de capilares no fenestrados, sin agujeros. Eso evita el pasaje entre las células, pasaje de sustancias entre las células, obligándolas a pasar a través de sus células mediante mecanismos de transporte específicos a través de la membrana. Pequeñas moléculas liposolubles como el oxígeno o el dióxido de carbono la pueden atravesar por difusión simple, o transporte pasivo simple, pero otras sustancias hidrofílicas, ¿sí?, sustancias tóxicas, bacterias, virus, iones, es decir, sustancias cargadas eléctricamente, no la pueden atravesar. Y las sustancias hidrofílicas como la glucosa, que es fuente de energía para las neuronas, y los aminoácidos, ¿sí?, algunos de los cuales son esenciales y necesarios para sintetizar neurotransmisores, solo podrán pasar a través de transportadores específicos. A estas células endoteliales se les suman las prolongaciones de los astrocitos, estas que se ven aquí, ¿sí?, esto gris. Esto es un pie de los astrocitos, una prolongación de su membrana que se adhiere a la superficie exterior de la pared capilar, ubicándose entre las células de los capilares y el tejido del sistema nervioso central. Recuerden que esta barrera es mucho más extensa, está, ¿sí?, acompaña a todos los capilares sanguíneos, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Los astrocitos median entre las neuronas y las sustancias que podrían llegar a atravesar las membranas de estos capilares, formando parte también de la barrera hematoencefalomedular.
Y además liberan sustancias que obligan a las células de la pared de los capilares a ajustar cada vez más sus uniones impermeables, reforzando el efecto barrera. Es decir, que la permeabilidad de esta barrera puede variar. Hay factores que la refuerzan y otros que la vuelven más permeable, como el estrés, por ejemplo. De hecho, en los recién nacidos no es muy impermeable todavía. Bien, la función de esta barrera hematoencefalomedular es que tiene una permeabilidad altamente selectiva, ¿sí? Permite que los capilares sanguíneos fluyan libremente hacia el interior del tejido nervioso, proveyéndolo de sustancias necesarias para el metabolismo, pero impide que otras sustancias, como dije antes, tóxicas o sustancias sometidas a variaciones constantes dentro de la sangre, como algunas hormonas, aminoácidos, ¿no? Puedan alcanzar a las neuronas del sistema nervioso central. De ese modo, evita que estas variaciones puedan afectar el funcionamiento o la excitabilidad neuronal, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que las neuronas necesitan un nivel bajo de potasio extracelular para poder generar el potencial de reposo y volverse así estimulables. Entonces, la cantidad de canales que permitirán, transportadores que permitirán el pasaje de potasio va a estar específicamente controlada, ¿sí? De ese modo, contribuye a mantener la homeostasis del espacio interneuronal. También protege al sistema nervioso central de infecciones, pero así todo algunas sustancias psicotrópicas liposolubles como el etanol, la nicotina, cocaína y otras drogas y algunos virus y bacterias pueden atravesarla. Contra estos últimos agentes infecciosos actúan las células microgliales, que tienen una función inmunitaria, como última barrera, una vez que pasen a las células endoteliales y a los astrocitos. Pero debido a que la microglía tiene una acción muy neurotóxica, no están presentes a todo lo largo de la barrera hematoencefálica. Perdón, barrera hematoencefalomedular. De ahí la importancia de la vacunación para prevenir estas enfermedades, sobre todo en los niños. Bien. El sistema nervioso central no puede funcionar totalmente aislado de lo que ocurre en el resto del cuerpo. Algunos órganos del sistema nervioso central, ubicados en contacto con el tercer y cuarto ventrículo, aquí en la imagen está representado el tercer ventrículo. Algunos de estos órganos carecen de barrera hematoencefalomedular porque requieren monitorear la composición sanguínea o secretar a la sangre sustancias específicas, por ejemplo, hormonas, recibiendo a su vez retroalimentación a través de la sangre del estado de sus secreciones, la cantidad. De ese modo, estos órganos ayudan al encéfalo a regular funciones. Por ejemplo, el área del vómito, si detecta alguna sustancia tóxica en la sangre, desencadena el reflejo del vómito. El hipotálamo, si detecta algún virus, bacteria o toxina circulando por la sangre, desencadena una respuesta central febril. Pero, ¿qué ocurre? Por carecer de barrera hematoencefalomedular, estos órganos son vulnerables a distintos patógenos circulantes en la sangre. Incluso pueden servir ellos mismos de puerta de entrada al sistema nervioso central. Para evitar ese peligro, en el lugar donde estos órganos
se conectan con el interior del tercer y cuarto ventrículo, existe una barrera encéfalo-líquido cefalorraquídeo, que está formada por ependimocitos, ¿sí? Estos de aquí se ve un poquito más grande, que son las células gliales que tapizan el interior del sistema ventricular y del conducto ependimario, que establecen entre sí uniones de anclaje o adherentes. Por lo cual, al no ser uniones impermeables, esta barrera permite cierto intercambio de sustancias entre la sangre que llega directamente a estos órganos y el líquido cefalorraquídeo que circula por el interior de los ventrículos. Incluso sucede que, por no ser tan impermeable, algunos autores no la consideran como una barrera, sino por el contrario, como un lugar de interacción entre el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo. Bien, esto es todo por esta clase. En las clases siguientes ustedes irán viendo las distintas estructuras anatómicas que componen el sistema nervioso central y su anatomía y su fisiología. Muchas gracias.